Ir y hacer discípulos marcó el inicio de una historia que impactó el mundo. Aquí comienza Historia del Cristianismo, con Lucas Guerra y el pastor Marlo López. Así es, ¿cómo están, hermanos, amigos, queridos oyentes? El Señor les bendiga grandemente. Estamos en una nueva edición más de su programa Historia del Cristianismo. Estamos compartiendo sobre diferentes temas y todos relacionados con la historia del cristianismo, desde sus orígenes hasta la actualidad. Hemos estado compartiendo sobre las traducciones de la Biblia, estuvimos hablando también sobre la Biblia y en esta oportunidad, y el programa pasado estuvimos conversando sobre la Reforma de Martín Lutero. Y en este nuevo programa vamos a seguir hablando sobre la Reforma, pero en esta oportunidad vamos a conversar sobre la Reforma suiza. Para que todos los hermanos estén ahí atentos, un gran saludo para ellos. Y como ya es costumbre, vamos a estar junto a nuestro querido pastor Marlo López. Para quienes no lo conozcan, él es pastor de la iglesia en la ciudad de Temuco. Y también se desempeña actualmente como profesor de filosofía y de religión. Así que tiene autoridad sobre estos temas. Vamos a compartir con el pastor. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Hola, hermano Lucas. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan en este día tan especial. Y agradecemos también la oportunidad de poder compartir estos datos tan importantes acerca de lo que ha sido el transcurso del cristianismo en épocas tan importantes como lo fue a finales de la Edad Media. Hoy vamos a hablar acerca de la reforma en Suiza y dos personajes específicamente. Uno de ellos, el primero, es Ulrico Zwinglio, contemporáneo de Martín Lutero, ¿ya? Y era un sacerdote humanista y también muy amante de los estudios bíblicos. También muy influenciado por Lutero, aunque eran contemporáneos, casi la misma edad prácticamente, y también tenían los mismos pensamientos, diferían un poco, pero también la misma lucha. Así que él es uno de los personajes muy importantes de la Reforma en Suiza. Él, cuando tenía un poquito más de 30 años, 1520, él se enfermó, se contagió de la peste y casi estuvo al borde de la muerte. Y en ese momento de crisis existencial, él profundizó su vida espiritual. Las crisis creo que son importantes porque nos ayudan a buscar más de Dios, a buscar más del Señor. Y en este caso, cuando él se vio al borde de la muerte, buscó más de Dios. Así que una pensión que recibía del papado, él renunció a ella y se casó 2 años después, contrajo matrimonio. Y como en esa época muchos temas se debatían públicamente, él presentó en uno de los debates 67 tesis, ¿ya? En donde él presentaba sus puntos de la reforma, sus puntos doctrinales. Al igual, así como Lutero presentó 95 tesis, él presentó 67 tesis en las cuales él explicaba varios puntos. Para mencionar uno de ellos, él presentaba que la salvación es por la fe. Ese es un punto muy importante que él destacaba. También siguiendo, como ya dijimos, siguiendo a Lutero, y que se basó en el libro de Romanos, el libro de Gálatas, en donde él enfatizaba que la salvación, si hemos de ser salvos, es por la fe en Jesucristo, no es por méritos propios. Claro. Ese fue uno de los aspectos fundamentales también de la reforma de Zwinglio. Otro elemento también importante que mencionaba en estas 67 tesis era que todos los creyentes son sacerdotes, el sacerdocio universal de los creyentes, porque en esa época solamente se pensaba que algunas personas eran los únicos que podían acceder a la presencia de Dios o tener poder interpretar las escrituras. Pero él
también basado en la carta de Pedro. Él está poniendo nuevamente sobre la mesa el sacerdocio de todos los creyentes, que les permite acceder, entrar a la presencia de Dios sin intermediario alguno, y también estudiar las Escrituras solamente con la guía del Espíritu Santo. Así que ese era uno de los dos puntos que mencionamos acerca de Zwinglio, pero también él pensaba que la Biblia era una guía completa para la vida cristiana. Y él resaltaba dentro de los aspectos doctrinales, era que lo que la Biblia enseña, su mensaje central es la soberanía de Dios sobre el mundo y la vida humana. Que Dios es soberano por sobre todo, que Él gobierna y que Él decide cómo, cuándo y dónde, por qué de las cosas. ¿Ya? Y entonces ese es un punto muy importante que va a tomar después Calvino y lo va a desarrollar mucho más. Así que esos son algunos de los aspectos doctrinales de Zwinglio. Pastor, retomando un poquito, bueno, estuvimos el programa anterior conversando sobre el inicio por parte, digamos, de Martín Lutero, que se basó en escritos antiguos, de la Reforma. Después de lo que ocurrió en Alemania, se expandió ese pensamiento y llegó a Suiza, que es donde estamos compartiendo. ¿Cuál era como el contexto histórico o el proceso que estaba pasando Suiza para que adoptara de esa manera, como la adoptó mediante estos grandes personajes, pensadores, la Reforma? Ya, muy bien. Eso también, como eran principados, cantones que habían donde estaban regidos por un príncipe, gobernantes locales, y estas ideas se propagaron, como ya dijimos, producto de la imprenta, de la invención de la imprenta en la época. Claro. Y también producto, todos estos cantones, todos estos reinos estaban sometidos a la iglesia de la época. Por lo tanto, debían pagar también todos los fondos económicos que exigía la iglesia en esa época. Estaban igualmente sometidos de esa manera, doctrinalmente, económicamente, claro, socialmente, políticamente, religioso. Entonces todos estaban en el mismo contexto. Así que por eso no tardó mucho, y como también ahí son fronterizos, son países limítrofes, no tardó mucho en llegar estas ideas y desarrollarse, sobre todo porque eran bien presentadas por personas muy versadas, muy conocedoras del tema, sobre todo estudiosos, teólogos, y por eso el pueblo las recibió, las adoptó, sobre todo los príncipes, los líderes, ¿ya? Así como las ideas luteranas. Así, del mismo modo, estas ideas protestantes también tuvieron una buena acogida, sobre todo en ciudades como Ginebra, en Basilea y algunas ciudades suizas. Así es. Pastor, referente, digamos, en el mapa donde se encontraba Suiza, estaba muy cercano a Alemania, que era su límite, y por el otro lado estaba Francia. Quizás estos dos dialectos dividió a los suizos, y por eso quizás la Reforma, el protestantismo llegó con tanta fuerza a Suiza, porque fue, aparte de la propagación de la Reforma, también quizás con el lenguaje propio en común que tenían, quizás eso fue influyente como para, en cierta forma, adoptar de mejor forma el protestantismo, ¿puede ser? Sí, claro que sí, porque, bueno, recordemos que también en Suiza hay una parte francófono que es también hablan, aparte del alemán, el francés, ¿ya? Entonces, como usted lo ha señalado, y eso también posibilitó mucho la expansión y la llegada del protestantismo, de estas ideas. También hubo traducción en esa época de estas ideas, se fueron expandiendo, fueron traducidas, porque todos estaban dentro del mismo contexto social, político y religioso, y necesitaban escuchar estas ideas de reforma al interior de sus ciudades, de sus cantones, en relación con la iglesia de la época.
Uno de los aspectos que señalaba Zwinglio es que él decía, hablando de la salvación, que nosotros somos salvos directamente por la voluntad de Dios y no por otros medios, como se enseñaba en ese entonces, sino que solamente eso es, por eso habla de la soberanía, ¿ya? De la soberanía que es algo que le pertenece exclusivamente a Dios y no es algo que el hombre puede hacer por sí mismo. Y, o sea, depende de la voluntad exclusiva de Dios. Y él, dentro de su, ¿cómo diría?, sistema teológico y doctrinal, enseñó que las ordenanzas eran símbolos. ¿Ya? Aquí ya es muy interesante este aspecto que él señala, enseñando que eran un recuerdo del sacrificio de Cristo, que eran como sustitutos, por ejemplo, el bautismo de la circuncisión como una señal ya pública. Entonces, Zwinglio rescata ese aspecto ahí. Y bueno, esto también el contexto es que ya hemos mencionado, es que se dieron bastantes guerras, se dieron entre católicos y protestantes en la época que duraron años, y nuevamente allí en la época de Zwinglio también volvió a estallar una guerra en 1529, y esta guerra 2 años después, en 1531, en medio de esa batalla, ahí murió Zwinglio, ¿ya? En medio de esos combates. Así terminó la vida de uno de los grandes reformadores suizos, ¿ya? Claro. Y que eran de habla francesa también, ¿ya? Sí, entonces esto de que los católicos estuviesen en guerra con los protestantes quiere decir en cierta forma que aún seguía en Europa gobernando el catolicismo, era como la iglesia, la religión oficial, ¿verdad? Por eso habían estos como conflictos. Sí, correcto. Bueno, siempre fue, y después de estas guerras, por ejemplo, cuando se firmó la paz, 1555, si no me equivoco, ahí se decidió que cada reino, cada ciudad adoptara su religión, los príncipes o los gobernantes, con exclusión de otra. Entonces quedaba demarcado qué religión era la que adoptaba eso. Claro. Entonces quizás el de al lado adoptaba otra religión y así. Entonces había esa pugna constante o permanente. Y estos fueron los inicios para poder ver este protestantismo más adelante un poco más desarrollado. Claro. También... ¿sí? Sí. Hay algunas personas, algunos historiadores que dicen que Zwinglio fue el padre de la iglesia en Zúrich. ¿O por qué Zwinglio fue tan importante en esa ciudad específica, en Zúrich? ¿Cuál fue su aporte y cuál fue la historia que hay tras esto? Bueno, una de las cosas es que, bueno, ellos también ellos se establecieron, estuvieron en Ginebra, tuvieron que huir después, ellos no solamente estuvieron en una ciudad, sino que estuvieron en varias ciudades, pero obviamente desarrollaron más su trabajo en alguna ciudad específica, en el caso claro. de él, en Zúrich, así como lo fue Calvino en Ginebra, ya junto con Farel. Entonces, esto es, pero sí habían otras ciudades, Berna, que también fueron abarcadas por estos movimientos de reforma de la época. Así es. Bueno, uno de los, otro de los, aparte de, después de la, bueno, ya dijimos, hablamos de la muerte de Zwinglio, y ahora vamos a hablar del segundo reformador, que es Juan Calvino, que es más conocido por todos. Él fue un francés también, humanista, también muy conocedor de las lenguas clásicas, latín, hebreo y griego, y él es el que establece la doctrina básica fundamental de las iglesias reformadas,
¿ya? Y que de ahí se desprende a las demás iglesias alrededor del mundo. Pero él comienza ahí con esta doctrina, la sistematiza y se expande. Por eso es tan perdurable hoy la doctrina calvinista más que Zwinglio, ¿ya? Y también por el trabajo que él logró hacer de formación de grupos de estudio, pequeños grupos en diferentes lugares. Creo que eso es lo que, y aparte de los escritos que él desarrolló, como son las instituciones. Entonces, las ideas reformadas se fueron expandiendo a lo largo de Suiza, Francia, los Países Bajos, Inglaterra y después a Norteamérica. Así que se expandió rápidamente. Y también él, al igual que Zwinglio, él tuvo que dejar el sostén que le daba la iglesia oficial de la época y así que tuvo que huir también, ¿ya? A Basilea, y allí en esa ciudad es donde él publica las instituciones, esta monumental obra que es la sistematización de toda la doctrina, la teología calvinista, y que ha servido de base para las teologías reformadas hoy en día. Bueno, eso es con Calvino, y tuvo que andar huyendo por otras ciudades, luego regresó a Ginebra, y ahí donde se encuentra con Farel, ¿ya? Reformador francés, con quienes empezaron a trabajar juntos, y también ahí en esa ciudad trabaja como profesor, como predicador, hasta que llegó a ser un líder. Pero como siempre había esas pugnas, esas luchas internas, él tuvo que, también esas luchas con las autoridades civiles de Ginebra, tuvo que salir, y junto con Farel, y se estableció en Estrasburgo, donde ahí fue como pastor de refugiados franceses. Y ahí también se casó, y donde escribió su conocido comentario a la epístola a los romanos. Eso es con respecto a este reformador suizo o francés. Pero después de un tiempo de estar en Estrasburgo, él regresa a Ginebra. Y ahí es interesante lo que él establece, los 4 oficios de la iglesia. Y creo que esto es los elementos que toma la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana, por ejemplo, predicadores, maestros, presbíteros y diáconos, ¿no? Esos son como los 4 líderes oficiales dentro de ese esquema eclesiástico que él establece. Y presbítero viene de esa palabra griega que significa anciano, que es como sinónimo de pastor también en el Nuevo Testamento. Así que, y todos estos, los predicadores, maestros, presbíteros y diáconos, forman lo que es el consistorio. También escribió una confesión de fe, varios escritos, muchos más escritos, canto congregacional, etc. Y él fundó una academia ahí en Ginebra que es la que actualmente se conoce como la Universidad de Ginebra, ¿ya? Él es el fundador, que comenzó como una academia, así como en Estados Unidos han comenzado muchas escuelas que comenzaron, pero después se convirtieron en grandes universidades. Bueno, lo mismo pasó con la Universidad de Ginebra. Interesante. Pastor, ¿cuál fue la importancia y la relevancia que tuvo Juan Calvino en la ciudad de Ginebra? Pero me lo va a responder a la vuelta de esta pequeña pausa, ¿ya? Ahora vamos a la pausa, querido hermano, amigo en Cristo. Le invitamos también para que pueda estar atento, nos pueda seguir en nuestras redes sociales, y este video, como el audio, está en vivo y en directo a través de Facebook, de nuestro canal de YouTube, Ministerio de Armonía, y también, lógicamente, va a estar el audio después en nuestra página web,
.armonía.cl. Ahí va a estar todo el contenido para que no se pierda nada. También le invitamos para que pueda compartir estos programas que son de edificación para la iglesia y de mucha enseñanza histórica. Ahora sí, nos vamos a la pausa y volvemos. ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios, llevamos más de 30 años llevando la palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en armonía.cl, donde también encontrarás noticias, reflexiones y puedes volver a escuchar los programas radiales. Armonía, unidos en Cristo. Aunque sea una larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía, unidos en Cristo. Somos Fundación Armonía, una organización dedicada a difundir la palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia. Bien, queridos hermanos, amigos, queridos oyentes, estamos de vuelta en este programa Historia del Cristianismo, en donde estamos compartiendo junto al pastor Marlo López, quien es pastor de la iglesia de la ciudad de Temuco y también ejerce actualmente como profesor de religión y de filosofía. Estamos junto a él y nos está dando una charla bastante interesante. Estamos compartiendo sobre la Reforma Suiza. La semana pasada estuvimos compartiendo sobre la Reforma de Martín Lutero, pero el pastor dio una pincelada del programa anterior diciendo que había más reformas. Y bueno, estamos hablando aquí justamente sobre una de ellas, que fue la reforma en Suiza por Zwinglio, por Juan Calvino y por varios personajes y siervos del Señor que ayudaron muchísimo a lo que hoy día conocemos como protestantismo, como reforma. Pastor Marlo, antes de la pausa le había hecho una pregunta. ¿Cuál fue la importancia de Martín Lutero, perdón, de Juan Calvino en la ciudad de Ginebra? ¿Cuál fue la importancia que tuvo en esa ciudad, pastor? Bueno, una de las cosas que ya mencionábamos es que allí él trabajó como profesor, también como predicador, y llegó a ser un líder de la iglesia. Pero eso fue un periodo de tiempo, tuvo que salir, después volver ya a Suiza, y allí, cuando regresa, ahí ya establece un sistema eclesiástico, ya lo que él llama consistorio, formado por los líderes oficiales, pero también ahí escribe otros materiales, otros catecismos y algunos escritos para la liturgia. La confesión de fe, tan importante, que viene siendo como una columna vertebral para la doctrina de la iglesia. Sí, pastor. Entonces, eso es, ¿sí? Usted mencionó catecismo. Eso es como, sí. O sea, hay varias personas que quizás lo pueden relacionar con el catolicismo, pero ¿cuál sería la etimología o a qué hace referencia esa palabra? Eso tiene que ver con manual de enseñanza para formar los creyentes, para el discipulado, básicamente lo que nosotros podríamos llamar discipulado. Es como el manual de usuario. Algo así, eso así. Okay. Entonces, y algo también lo que mencionaba es que ahí en Ginebra, sí, él también fundó la Universidad de Ginebra. Comenzó como una escuela, una academia, y que luego creció hasta convertirse en lo que hoy es la universidad. Y esto, todo esto, o sea, por eso el impacto ha sido tan fuerte, porque perdura hasta el día de hoy. Claro. Porque dejó estos escritos que están ahí, a la mano para cualquiera que los quiera ver, estudiar. Así es. Y por esta obra también, como es esta obra de formación universitaria, ¿ya? Así que eso es básicamente así, a grosso modo, algunos de los aspectos que él
podemos mencionar de Calvino. Pero también ahí más se le conoce hoy en día por algunos puntos doctrinales, como por ejemplo el tema de la elección. ¿Ya? Él decía que que la salvación depende de la elección y que las razones de esta elección están ocultas en la inescrutable voluntad de Dios. Este es un punto muy central, muy importante dentro del calvinismo. Y bueno, también menciona que Cristo sufrió suficientemente por todos los hombres, pero eficazmente solo por los elegidos. Y aquí, entonces, hablando de la elección, este es algo muy central también dentro de su teología, que es un sistema, no solamente el tema de la elección. Él decía que la salvación del hombre depende totalmente de la iniciativa de Dios, y es obra del Espíritu Santo, que actúa cuando, cómo y donde Él quiere llevar arrepentimiento, y se hace, y uno lo adquiere por la fe, y que eso es la unión vital de lo creyente con Cristo. Entonces, todo depende totalmente de la voluntad de Dios, no del hombre. Esto es un elemento fundamental. Pero otro aspecto es que Calvino creía que la iglesia debe ser organizada según lo que establece el Nuevo Testamento. Y algo muy importante, él decía, sin interferencia del Estado. Esto creo que fue algo con lo cual él luchó durante su vida, y también tuvo su sistema de gobierno que él planteaba era más democrático, representativo, dirigido por lo que dice en las Escrituras. Reconoció el bautismo y la cena del Señor. El bautismo infantil como un sello y una señal de la gracia. ¿Ya? Así lo interpretó él. La cena del Señor, cuando alguien participa de la cena del Señor, enseñaba que participaba del Cristo glorificado, donde es una participación espiritual, y también enseñó que en la cena hay una presencia espiritual real de Cristo. Ya aquí ya aparece otro elemento diferente a lo que planteaba Lutero y diferente a lo que planteaba el catolicismo. Él dice, lo que hay es una presencia espiritual real de Cristo. No era una transubstanciación como se creía. No era eso, ni tampoco una consubstanciación como decía Lutero, sino que una presencia espiritual real. ¿Ya? Eso es lo que hay ahí. ¿Ya? Entonces así se van diferenciando estos puntos, estos elementos doctrinales de la reforma luterana. Pero siempre dentro de ese marco de reforma de la Iglesia. Y para finalizar, para mencionar solamente lo que mencionaba hace un momento, los 5 elementos, los 5 puntos centrales del calvinismo, ¿ya? Que es lo que se conoce hoy en día. Y quizás si alguien escucha, los conoce bien. En primer lugar, él hablaba de la depravación total. ¿Ya? En segundo lugar, de la elección incondicional. En tercer lugar, de la expiación limitada. En cuarto lugar, el llamamiento irresistible. Y finalmente, de la perseverancia de los santos. Y cuando hablaba de la depravación total, dice que el hombre natural, en su estado de depravación total, está totalmente inhabilitado para ganar o contribuir a su salvación. Nadie puede ser salvo por sí mismo, porque producto del pecado está inhabilitado. Claro. Entonces, cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó el hombre total, su totalidad. La personalidad completa del hombre fue afectada por la caída. Entonces, ese daño en el hombre se manifiesta tanto en su voluntad, en el entendimiento, en el afecto y en todo lo demás. Claro.
Entonces, si un hombre está muerto espiritualmente, dice, los muertos no pueden levantarse por sí mismos. Necesita alguien que los levante. Así, entonces, esa es la depravación total. Y en segundo lugar está la elección incondicional. Ya. Dice, si el hombre está muerto y es prisionero y ciego, entonces el remedio para todas estas condiciones debe ser descansar fuera del hombre mismo. ¿Qué significa esto? Es lo que ya se ha dicho, que el hombre por sí mismo no puede salvarse. Si se ha de salvar, ha de ser por algo exterior a él. Si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, teniendo en cuenta que la caída va siendo una caída total, y si solo Dios puede salvarlo, entonces, y si no todos son salvos, entonces la conclusión debe ser que Dios nos ha escogido, no ha escogido salvar a todos, sino solamente a uno de ellos. Este es el punto, también un punto muy importante del calvinismo, ¿no? La elección solamente de algunos, pero no a todos. Ya es lo que decíamos hace un momento, que Él murió suficientemente por todo, pero solamente por algunos elegidos, ¿ya? Pero eficazmente solamente por algunos elegidos. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es que el Calvino habla de la expiación limitada. Eso es lo que ya mencionamos, que el hombre en su estado natural es incapaz de salvarse a sí mismo. Cristo murió, dice, positivamente y efectivamente para salvar a cierto número de pecadores que merecían la condenación. Pero Él decidió pagar esa deuda por los elegidos. Y entonces eso es la expiación que produce la salvación por medio de Cristo. Eso es solamente está limitada a un cierto número de personas que han sido elegidas y que por lo tanto van a ser expiadas de sus pecados. Y en cuarto lugar hablaba de la gracia irresistible. ¿Qué significa esto? Que si los hombres son incapaces de salvarse a sí mismos a causa de su naturaleza caída, y si Dios ha propuesto salvarlos y Cristo ha realizado su salvación, entonces se sigue que Dios debe proveer los medios para llamarlos a los beneficios de esa salvación que Él ha procurado para ellos. Entonces, Dios provee los elementos para que esas personas que han sido elegidos allá dentro de la soberanía de Dios puedan responder afirmativamente a ese llamado de Dios. Tanto al llamado externo, que es el que produce el predicador, el pastor, y al llamado interno del Espíritu Santo. Y finalmente está la perseverancia de los santos. ¿Qué significa esto? Que a los que Dios ha llamado y santificado por su Espíritu, y habiéndoles sido dada la preciosa fe de sus elegidos, si pueden totalmente, dice, ni pueden caer totalmente del estado de gracia. Es decir, que la salvación no se pierde. Eso es lo que está diciendo aquí con el que ha sido elegido va a perseverar hasta el final. Y que, ¿por qué? Porque no pierde la salvación porque no hizo nada para obtenerla. La salvación le fue dada. Es un regalo de Dios, es de gracia. Y por lo tanto, como es un regalo que le ha sido dado de gracia, Dios lo preserva hasta el final. Quizás con altibajos y todo, pero puede perseverar hasta el final aquel que ha sido elegido en la soberanía de Dios. Eso es síntesis, a grosso modo, lo que son los aspectos centrales o doctrinales de Juan Calvino, y que hoy en día también han sido bastante revisados y adoptados por muchas iglesias, claro. Y que son muy importantes dentro del cristianismo protestante actual. Eso, hermano Lucas. Claro, pastor, usted mencionó todos estos puntos
¿Cómo se llama el compendio, digamos, o dónde se encuentran todo esto? Bueno, esto está en su obra, en su monumental obra, ¿no? La institución La de Calvino. institución. Sí, interesante ahí para que los hermanos puedan ojearla ahí. Que es una teología sistemática ya de la época, sí. Okay. Pastor, igual sobre estos puntos, yo conozco a varios hermanos que no piensan igual, piensan diferente, pero quizás porque algunos dicen la salvación se pierde, otros dicen que no se pierde. Si hay algún hermano que dice que la salvación se pierde, ¿deja de ser mi hermano? ¿O cómo sería esto? Sí, es muy importante su pregunta. Yo creo que estos aspectos doctrinales, si bien es cierto, son centrales. En lo personal, voy a dar mi opinión personal. Sí. No deberían afectar nuestra relación fraternal como hermanos, ¿ya? Porque al final de cuentas, quien va a juzgarnos al final es Dios, quien va a juzgar quién se pone a la derecha y quién lo pone a la izquierda, ¿ya? Y Él es también algo muy importante que menciona el calvinismo, es esa vida, los frutos del Espíritu, ¿no? Esa vida nueva que sale ahí, ¿ya? Y que también en el intertanto uno puede caer, pero también dice que 7 veces cae el justo y Dios lo levanta, ¿no? El Señor lo levanta nuevamente, y que Dios es un Dios perdonador, misericordioso, y que en nuestra debilidad Él nos ayuda. Entonces, claro, creo que hay ciertos aspectos doctrinales que no deberían separarnos, no deberían convertirnos en jueces, sino pensar que al final quien va a juzgar, dice, y quien va a condenar o quien va a salvar es Dios, no nosotros. Si bien es cierto, podemos considerar una doctrina y adoptarla y considerar la otra errada, pero no debemos que esto no sea fruto de disensión, porque claro, imagínese, hermano, mire, en esa época, hermano Lucas, ¿sí?, las diferencias doctrinales se definían primero por debates teológicos, pero el que perdía tenía que adoptar la doctrina sí o sí, o si no, le esperaba la hoguera prácticamente, ser quemado vivo en varios de los casos. Entonces, imagínense. Gracias a Dios estamos en estos tiempos. Sí, ¿qué pasaría si nosotros viviéramos aquella época si no tenemos muchos argumentos para ganar un debate? Claro. Y el otro hermano sí tiene buenos argumentos, está bien preparado, ya que dice que la salvación se pierde, o el que no, o el que dice que sí se pierde. ¿Y qué pasaría si en un debate él gana? Estamos condenados a la hoguera prácticamente, o al destierro. Entonces, exacto, yo pienso que no debemos, creo que nosotros los cristianos debemos ayudarnos a dar un mensaje de fraternal, de unidad, de amor, de paz, ser agentes de paz. Aun cuando nosotros podamos cometer errores, podamos dañar a otros con nuestras palabras, actitudes, pero recordar al Señor Jesús, ya que Él nos enseñó a perdonar y ser perdonadores, ¿ya? Y a buscar la paz, ¿ya? En todo lo que depende de vosotros, dice, estar en paz con todos. Y creo que muchas veces eso tiene que ver con quizás pedir perdón o perdonar. Claro. Que no dejemos que ni una raíz de amargura crezca en nosotros. Siempre van a haber hermanos que van a opinar diferente en algunos temas doctrinales, ¿ya? Cuando un cuáquero
se encontró con George Whitefield en Inglaterra. Los cuáqueros, no sé si ha visto usted en la avena Quaker, que aparece un hombre con un sombrero, claro, porque eran los cuáqueros, los tembladores. Cuando el espíritu les venía sobre ellos, empezaban a temblar, esas manifestaciones, ¿ya? Entonces, él le dijo, mira, se encontraron los dos de doctrinas diferentes, y Whitefield le dice, yo no voy a hacer ningún comentario de tu sombrero y espero que tú no hagas ninguno de mi corbata. Entonces, es así, ¿verdad? Sí. Tenemos diferencias de mucho tipo con nuestros hermanos, pero al final de cuentas, quien conoce y mira el corazón es el Señor, ¿ya? Así que estas diferencias siempre van a estar. Creo que los puntos centrales, los puntos importantes es lo fundamental. ¿Cuál es? Si Jesucristo es el Señor, el Salvador, que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios es uno, que Dios es trino, y que el amor es lo que debe primar en nuestra relación. El amor cubrirá multitud de pecados, dice el Señor, y de diferencias. Así que eso creo que es importante tenerlo presente en este contexto de diferencias doctrinales. Ya, porque muchas veces asumimos una postura de perfección o de dueños de la verdad. Claro, como que siempre nosotros tenemos la razón y el otro siempre se equivoca. Sí, el otro es el que está equivocado, claro. Sí, el que está errado. Y creo que eso no es tan así, ¿ya? Siempre debe haber el beneficio de la duda, ¿ya? En el sentido de poder decir, Señor, bueno, Él al final es el que va a definir todo. Por eso creo que lo que nos compete a nosotros es, cuando estamos en una situación así de incertidumbre, de duda, buscar al Señor y que Él nos aclare y ponga en nuestros corazones esa paz que solamente Él puede dar. Así es. Esa paz que solamente la podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Amén. Sí. Así es. Bueno, pastores, hemos tenido un programa muy intenso, muy enriquecedor, donde estuvimos compartiendo la Reforma de Suiza con los personajes más importantes. Sabemos también, pastor, que hubieron muchos hermanos, muchas personas que ayudaron a la propagación de esta reforma, pero no los nombramos, sino nunca terminaría este programa. Nombramos más que nada como los más importantes, los más relevantes. Y lo que podemos destacar, pastor, que a pesar de que habían diferencias doctrinales, de forma quizás de ver la Eucaristía, como usted mencionó hace poco, aún así seguimos siendo hijos del Señor, y como usted también mencionó, hay doctrinas primarias, secundarias. Ahora, si alguien dice que Jesús no es Dios, bueno, hay que también estar ahí y tener cuidado con decirle hermano, porque puede ser un hereje. Entonces también hay un tema bien interesante ahí. Pastor, muchas gracias por estar nuevamente en este programa. El próximo también se viene un tema muy interesante y no lo vamos a develar ahí para que los hermanos estén atentos el próximo jueves. A las 10 de la mañana vamos a estar compartiendo, al igual que en esta hora. Muchas gracias, pastor, por haber estado en este programa, y esperemos también que pueda estar en el siguiente, Dios mediante. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias. Igualmente, bendiciones. Bendiciones. Y bueno, hermano, invitarle también a usted para que pueda volver a escuchar este audio, este programa. Recuerde que estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube y también a través de Facebook Live, y puede buscar el audio completo en nuestro sitio web www.armonia.cl. Espero que este programa haya sido de mucha bendición. Me despido. Aquí su hermano Lucas Guerra, de este hermoso programa Historia del Cristianismo. Ahora lo dejamos para que siga en la programación de Radio Armonía, en que el Señor le bendiga. Nos estamos viendo. Chao, bendiciones.